Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, adivinen qué, sí, voy a hacer a Chucky. Este muñeco ya me lo habían pedido, pero pues dije, voy a esperarme a que inicie octubre y todo. Pero lo voy a hacer a finales de septiembre. Dije, bueno, para que les dé tiempo de hacerlo y que decoren por el Día de Muertos, Halloween, lo que sea. Entonces, voy a hacer a Chucky y vamos a necesitar color carne para la cara, las manos, color naranja para el cabello. Ahora sí que dejen ver la foto porque no. Ok, para el cabello, blanco para los toques de la camisa, al igual que el verde, el azul. Bueno, este lo quiero para el pantalón, este tono. Y estos cuatro van a ser para la camisa. ¿Ok? Es un azul cielo, un azul más fuerte y el verde. Y lleva gris y blanco, pero el gris lo voy a quitar tantito porque ya no tengo. Luego, el rojo va a ser para los tenis, para los puños de las mangas, para el cuello de la playerita. Y el blanco es para las suelas del zapato. Ok. Ahí está. ¿Qué más vamos a necesitar? Estoy viendo qué tipo de azul le voy a poner a los ojos. Que creo que van más estos, pero dependiendo cómo quede el muñeco, voy viendo qué ojos les voy a poner. Son botones de 1.5 centímetros. Y los dejo aquí. Los dejo aquí a la mano. Necesito botones rojos para el overall. No sé tampoco cuál tamaño voy a utilizar, pero... Ven que nada más tengo uno. Nada más tengo un par de estos. De chambrita y tengo de este tamaño. Entonces voy a ver cuál de los dos le va. Pero yo casi segura estoy de que son los de chambrita. ¿Ok? Entonces, creo que es todo. Vamos a comenzar tejiendo los brazos. Y espero que les guste este tutorial. Me voy a pintar las uñas porque sí se ven muy feas. Entonces, me las pinto y regreso. Ok, voy a comenzar con el brazo y vamos a hacer esto. Con el color carne voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Todas las vueltas, ok, ya lo dije. Ok, en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Perdónenme. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer de la 3 a la 6 punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6. En la vuelta 7 voy a cambiar a color rojo y voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto y en color rojo. ¿Qué vamos a hacer? A partir de la 8 a la 15, que es punto por punto, voy a ir intercalando colores. Va el rojo, luego va el azul cielo, luego el azul fuerte y luego el verde. Y terminamos con una fila de
una hilera de rojo. Entonces, de la 8 a la 15, punto por punto, y vamos a intercalar en color azul cielo, azul fuerte, verde y rojo. ¿Ok? Entonces, así los tejo y regreso. 2 vueltas de cada color. Ok, ya quedaron, y entonces ahora vamos a hacer las piernitas. Yo ya hice una, pero miren, ¡charán! Ahorita les explico por qué. Este va a ser el pantalón. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que va a ser por separado? Entonces, vamos a hacer la pierna. Vamos a comenzar con la suela del tenis. Y luego el tenis y luego ya la pierna. Lo voy a hacer desnudito para que, sin ropa, para que podamos vestirlo encima el pantalón. Mi suposición es que entre así el pantalón. Así. ¿Ok? Entonces, pero ahorita lo azul no lo pelen. Vamos a hacer esto. O sea, no le hagan caso. Vamos a hacer la pierna. La primera pierna sí le rematamos. La segunda ya saben que no. Entonces, comienzo con el color blanco. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Ay, ya moví. Ahí está. 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a cambiar de color a color rojo. Y hago la vuelta 6 y 7, punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. 24 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 hacemos 4 puntos bajos. Una disminución. 3 veces. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a cambiar el color a color carne. Y voy a empezar a tejer punto por punto cada vuelta, 15 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 10 a la 18 lo tejemos así. Voy a rematar cuando es la primera. La segunda no la rematen, por favor, para poder unir. Entonces, lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 19 de la segunda piernita voy a cambiar el color a color blanco. Voy a tejer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego tejo 3 cadenas. 2 y 3. Alineo la otra piernita y lo clavo. Y entonces tejo los 15 puntos de la pierna. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y tejo los 5 puntos bajos restantes de la segunda pierna. De 3, 4, más bien de la primera, y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 21, 20, perdónenme, voy a hacer lo mismo, los 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Es 1, 2 y 3. Espérenme que ahí está. Luego voy a agarrar aquí y tejo los 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos que había tejido anteriormente de las cadenas. Luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Espérenme que esto... Ahí está. Y ya quedó. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Y son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. De la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 26 voy a cambiar a color rojo. Voy a empezar el mismo patrón de las mangas. 2 vueltas por cada color. Entonces, vamos a hacer
la vuelta 26 y 27 con el color rojo, ¿ok? Son punto por punto, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 y 30 voy a hacerlo en color azul cielo. No, perdón, 28 y 29 en color azul cielo. En la vuelta 28 voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, ¿ok? Entonces, en la vuelta 28, 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 29 voy a tejer punto por punto, ¿ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 30 y 31 vamos a tejer punto por punto, pero en el otro azul, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. 30 y 31, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta y en tono azul, ¿ok? Estoy haciendo la camisita. Entonces, ya voy a rellenar, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 voy a tejer, voy a unir los brazos y voy a tejer 32 y 33 en color verde. En la vuelta 32 vamos a tejer 2 puntos bajos, agarro el brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Ok, luego clavo y hago 1, 2, 3 y 4 y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego parto el otro bracito y lo atravieso. Y tejo 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así, ahí va la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 34 voy a seguir con color rojo. Y vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución, ahí está, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3
y una disminución. Ahí está. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 13 puntos bajos. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego 6 puntos bajos y me va a dar un total de 12 puntos. Ok. 5 y 6. Y cierro la vuelta. Cambio el color en la vuelta 36 a color carne. En la vuelta 37, ya con color carne, voy a hacer, ay, espérenme, un punto por cada punto. Son 12 puntos bajos. No, es vuelta 36, perdónenme. Vuelta 36 es punto por punto, 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37, ahora sí, vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos, no, 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Ay, perdónenme. Vamos, estamos comenzando la cabeza, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Vean, ya agarró forma. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y espérenme, 2, 4, 5 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a tejer 6 puntos bajos. Ay, espérenme. Y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, en estas vueltas hay que poner los ojos entre la vuelta 46 y 47. Creo que es más o menos la altura. Yo lo pongo hasta el final, no los pongo ahorita, pero si tienes de seguridad, creo que es el momento. Ok, entonces lo tejo de la 41 a la 51 y regreso. En la vuelta 52 vamos a hacer esto. 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 42 puntos. 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Voy a rellenar la cabeza, pero también voy a poner el sostén de la cabeza, del cuerpo, de la cabeza más bien. ¿Ok? Atravieso el palito. Bueno, lo voy a cortar primero al tamaño. Lo atravieso, lo relleno y regreso. ¿Ok? Así,
en medio del cuello. En la vuelta 55 voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y vamos a rematar cuando terminemos la vuelta, pero dejando estambre para poder coser la cabeza, ¿ok? Entonces lo hago y regreso. Vean, ya rellené bien la cabecita, lo termino y regreso. Ok, miren, ya terminé el muñequito, mide 25 centímetros y entonces vamos a hacer el pantalón. Voy a hacer el otro tubito. Este primer tubito sí lo vamos a rematar y vean. Si entra el piececito aquí, ¿ok? Entonces voy a hacer la otra pierna y eso lo voy a hacer con el azul rey. Y vamos a hacer esto. A ver, dejen ver mis indicaciones. Aquí está. El overol. Voy a tejer 22 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y van a tomar así la cadena y voy a pasar un punto deslizado en la primera cadena con la última. Luego subo con una cadena y hago 22 puntos bajos. En cada cadena hago un punto bajo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, aquí voy a cerrar con un punto deslizado y vamos a hacer esto. Lo voy a voltear, subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 18 punto por punto. 22 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. El primer tubito sí lo remata, el segundo no. Entonces lo termino y regreso. Ok, había dicho en la vuelta 18, no, es la vuelta 8. Ay, pero se los indiqué en el video, así que no se preocupen. Ya que tenga la segunda pierna, vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejo 3 cadenas y agarro este. Y tejo los 22 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 y 22. Ay, espérenme, aquí está, 22. Estoy haciendo la vuelta 9, ¿eh? Luego, voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas que tejí. Ahí está, 2, 3. Y luego voy a tejer 10 puntos bajos que me restan del segundo tubito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y hago 12 puntos bajos, igual que la anterior. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 11 y 12. Ahí está. Luego en las cadenas tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y tejo 22 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y tejo 3 puntos bajos en los 3 puntos bajos que habíamos tejido antes. Son 3 y luego tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de... Son 22, 44, 50 puntos bajos. Entonces, sí, porque son 22 y 22 son 44 y 6 son 50. Luego, de la vuelta 11 a la 15 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? 50 puntos bajos los tejo y regreso. Bien, voy en la vuelta 14. Creo que todavía le falta. Entonces vamos a agregar 15, 16. En la vuelta 16 le voy a agregar una vuelta más y espero que ya quede. ¿Ok? Miren, ya va quedando. Entonces, va a quedar aguadito para que lo puedan sacar y meter. Y ven que se ve como aguadito. De hecho, se ve como aguadito el pantalón. Entonces, vamos bien. Lo sigo tejiendo 2 vueltas más y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer esto. A ver. Voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Son 10 disminuciones y nos tiene que dar un total de 40 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 17. Voy a rematar. Ahorita lo escondo.
así, clavo primero y luego ensarto. Ok, y cierro corto el estambre. Entonces ya quedó así, y entonces voy a hacer esto. Voy a medir de orilla a orilla, miren, y me dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 puntos bajos, pero a ver, 14, le voy a poner 14. Y miren, porque de este lado está como más. Ok, entonces son 14 puntos bajos. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer una orejita que yo llamo orejita, no sé cómo se llama. Es una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da esto. Entonces, aquí donde clavé, donde puse la primera marca, voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a tejer un punto bajo. Quito la marca y empiezo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Esa va a ser la vuelta 18. La vuelta 19, giro el tejido y hago una disminución y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Pero ¿vieron cómo hago la disminución? La hago así, miren. En la vuelta 20 voy a hacer, subo con una cadena, giro el tejido y hago meto y saco todos juntos. Y hago 6 puntos bajos, creo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Y una disminución. 8 puntos bajos, una disminución. Entonces hago una disminución, 8 puntos bajos, otra disminución. En la vuelta 21, giro. Y vean. De la 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sí? Ok. En la vuelta 22, no, 23, perdónenme. Voy a hacer esto. Subo con una cadena, hago una disminución y 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y otra disminución. ¿Ok? Y vean. Ok. Entonces, déjenme ver si lo dejo así. Déjenme ver la foto. Es que si no, lo voy a arruinar. Espérenme.
Ok. No, me falta una más. Entonces, vamos a medir. Y ok, hago la vuelta 24 punto por punto. Ok. Así. Y veamos. Ok. Ahora, de aquí voy a hacer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y si cruzan. Ok. Ah, pero espérenme. No, ¿saben qué? Lo voy a rematar. Porque quiero, y me van a decir, ay, pero no, ¿por qué? Porque lo que quiero es que se cierre al frente. Acuérdense que por eso separé los botones. Y vean, vamos a ver. No, es como los ven. Creo que sí, ¿verdad? Porque estos están muy pequeñitos. Entonces sí quedaron, miren, los grandes. Entonces quiero hacer como un ojal para que queden los botones. ¿Ok? Entonces, necesito rematar aquí. Así. Y no sé, dejen, examino por detrás, porque creo que va tirantes, pero si no, voy a tener que hacer la otra parte del overol. Ok, miren, ya está bien. Entonces aquí voy a poner en cada esquina el botón que escogí. Lo coso de ambos lados y regreso. ¿Ok? Y si son tirantes, ya lo revisé. Si son tirantes, los voy a tejer ahorita, pero primero pegamos los botones y regreso. Ok, miren, ya hice el primer tirante. Entonces vamos a hacer esto. Con el azul vamos a hacer 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Aquí paso las 5 cadenas y en la sexta cadena hago un punto bajo. Y ya hago puro punto bajo hasta el final de la tirita. Son 20 puntos bajos los que me quedan. Los dejo, remato, pero dejo estambre para coser en el pantalón y regreso. ¿Ok? Entonces, ahorita lo termino y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter el botón. Miren, ahí, espérenme. Yo ya ensarté el sobrante del hilo. Vean, ya quedó. Y entonces, lo paso por detrás y lo cruzo. Yo ya ensarté el sobrante que tuve de estambre. Entonces, hago esto. Voy a coser a la orilla del pantalón, la orilla del tirante. ¿Ok? Y sigo pasándolo una vuelta más. Ahí está. Y remato. Y lo mando a otro lado.
Y así ya van a poder quitar y poner el pantaloncito, ¿ok? Corto y corto esto. Y ya quedó. ¿Ok? Y entonces vean, ya quedó. Estoy viendo que tiene unas bolsitas adelante. Espérenme, es que no me sincroniza y no me manda las fotos que ya había bajado. Y entonces creo que va un bolsito aquí como pintado. O creo que sí lleva bolso. Ah, sí, el original sí tiene. Tiene un bolsillo aquí. Entonces vamos a hacerlo. Y voy a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Más una. Y voy a tejer 5 vueltas. 5 vueltas de 5 puntos bajos. Cada vuelta, vean, 4 y 5. Ay, 5. ¿Ok? Ahora giro. Subo con una cadena. Y hago 5 puntos bajos y así. Hago 5 vueltas y regreso. ¿Ok? Voy en la 2. Giro. Y otra vez. ¿Sale? Ok, le tuve que hacer 4 vueltas porque la quinta sí estaba muy grande, miren. Sí me quedó muy grande. Entonces, voy a hacer esto. Voy a unirlo de 3 lados del bolsillo. Punto por punto. Ok, lo centro, lo coso y regreso. No van a unir la parte de arriba porque esa va así, abierto el bolsillo. Entonces, lo sigo cosiendo y regreso. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer esto, el cabello. Esa es parte importante. A ver, se supone que va de raya al lado y va todo lacio, ¿no? Entonces, voy a cortar. Dejen quito estos estambres. Voy a cortar estambre a la medida. Y creo que sí lo voy a coser, porque si no se va a ver raro. O sea, lo voy a dejar así sueltito. Y vean, voy a medir de aquí al hombro, pero tomando el centro de la cabeza. Ahí. Y voy a cortar muchas tiritas para hacer el cabellito. ¿Ok? Las corto y regreso. Ok, vamos a coser con una tira más grande y un nudo. Entonces, aquí va a ser de este lado, fíjense, de este lado a la vuelta 2, 4, 6. 2, 4, 6, entre las 6 y las 7. Y voy a clavar aquí. El muñeco está viendo hacia allá y agarro 3 tiritas y voy a hacer esto. Las voy a colocar así porque no es en medio, por eso no las estoy tomando de la parte media. Y entonces hago un punto atrás, ¿ok? Y vean, tomo otra vez las 3 tiritas y
donde terminó el otro punto, lo jalo y me brinco una hilera. Miren, clavo aquí y me voy para atrás y brinco una hilera. Y así lo voy a hacer hasta que llegue a la parte media de la cabeza. ¿Ok? Me van a decir, es que lleva greñitas aquí sueltas. Sí, espérenme, eso va después, pero ahorita vamos a pegarlas más que se puedan a esta altura. ¿Ok? Y luego otra vez y punto atrás y vean. ¿Ok? Y vean, ya están quedando por acá el otro lado estas. Entonces, lo sigo pegando y regreso. Ok, una vez pasando la coronilla o lo del centro, vamos a hacer esto. Las mismas tiritas las voy a doblar ahora sí a la mitad. ¿Ok? Y entonces voy a hacer esto. Paso por la mitad y hago esto. Me voy hacia un lado. ¿Ok? Tomo 3 tiritas. A la mitad. Y vean. Voy hacia donde terminé y me brinco una hilera. ¿Ok? Y así lo hago. ¿Ok? Lo voy uniendo así y regreso. Hasta donde llegue de este lado. O sea, traten de que no queden huecos. Eso sí no se los puedo ir enseñando, pero ustedes lo van a ir viendo. Y van viendo y se van fijando dónde quedan huecos. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren, voy a hacerlo hasta donde llega el fleco este. Más o menos. Voy a seguir haciendo de lado a lado. Vean. ¿Ok? Entonces, sigo uniendo el cabellito hasta por donde llega el flequillo y lo mismo del otro lado. Van a rematar y empiezan el otro lado. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ahora, me quedan 3 tiritas del mismo tamaño y la voy a partir a la mitad. Y en esta parte donde me quedé, me voy a ir a la parte de aquí en medio donde había puesto la primera puntada. Y voy a hacer esto. Vean. Así. Voy a poner las 6 tiras y voy a hacer la misma puntada sobre la puntada anterior. Y vean. Y ahí voy a rematar. Espérenme. Remato. Y clavo. Y lo llevo hasta donde me dé. ¿Ok? Y vean. Ya quedó el flequito. ¿Ok? Ahora estoy pensando, voy a poner creo que los ojos azul claro, vean. Creo que hacía pantalla más. Pero estoy pensando si poner fieltro blanco. A ver. Se va a poner un circulito. Así. Como ven. Y entonces voy a partir el circulito. Y le hago una muesca. Miren, para meter el botón. Así. Como ven. Hago otro circulito.
y regreso y hacemos las pestañitas, ¿ok? Ay, perdonen, así. Entonces, es que creo que en este no me alcanza. Necesito otro fieltro, otro pedacito. Ah, sí alcanza, miren. Ahí está. Creo que queda muy... No, queda muy pequeño. Sí, quedó muy pequeño. Miren, faltó mucho. Entonces voy a agarrar otro pedacito de fieltro blanco, lo hago y vean, queda como una gotita así como hacia acá. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces con silicón líquido los voy a pegar. Ay, espérenme, que necesito ver la foto. Ok. Y los que les dije que botones de seguridad, les voy a poner una nota en el video para que chequen antes de ponerlos y pongan este fieltro blanco, ¿ok? Y aquí voy a poner el botón. Y acá también. Ahí está. Voy a esperar 10 segundos y regreso. Ok, vean. Y vamos a hacer las cejas. Las cejas mi esposo las pidió enojado. Entonces, de arriba hacia abajo. Y vamos a pasar 2 veces. Ay, 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 espérenme. Así. Y me voy del otro lado. Ay, ay, perdón, perdón. Es que jalé la aguja y se me atoró. Y entonces lo hago a la misma altura de la otra. ¿Ok? Y aquí voy a rematar. Paso por los dos y remato. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ¿saben qué? Estoy pensando en ponerle un puntito negro aquí. Se lo puse con indeleble, con plumón indeleble. ¿Ok? Ay, bueno, ya no se nota la marca, pero... Ok. Entonces, me falta la nariz. La nariz la voy a hacer con estambre de la abuelita. Para las que ya tienen rato conmigo, ya saben que siempre uso ese. La boca ustedes lo hacen. La verdad, yo no les pongo boca. Entonces, ahí sí es al gusto. Y escojo la mitad. Vean. Y paso 2 veces. No, y ¿saben qué me pasé? Aquí. Ahí está. Voy a tomar estos dos. Así. Ahí está. Y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, todo hacia el mismo lado, vamos a cubrir lo horizontal. Lo voy a corregir porque se está levantando, es porque no hice muy grande el hoyito para que entrara el soporte del botón o le puse poco pegamento.
y le vamos a hacer sus pecas. Eso lo hago con plumín naranja y también plumín indeleble, o si quieren de cualquier tipo de plumín. No creo que se borre, la verdad no creo que se borre. Y vean, voy a ponerle silicón líquido aquí también para pegarles el cabellito y no se mueva, pero vamos a hacer con plumín naranja las pecas. Así. Ok. Ok, ya quedó mi muñeco, que a mi esposo también le dio miedo. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban, me regalen una manita arriba. No sé, me sacó de onda de cuando me lo pidieron, pero dije, bueno, lo voy a hacer. Espero que les guste. Puedes hacer el cambio que tú quieras. Si no te convence, falta una tirita aquí abajo de los mismos colores, pero la vi muy exagerada y no quedó bien. La verdad no me gustó. Entonces así lo dejé yo. Pero vean, es mi versión del Chucky. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial, que va a seguir siendo de Halloween. Y felices tejidos. Bye.